Gracias por estar aquí. Suscríbete a las mejores historias de infidelidades para que no te pierdas nuevas historias. La esposa decidió por su cuenta y comenzó a tener un romance con su jefe en secreto. Pero el marido no lo soportaría y lo hizo. La historia de hoy tiene una trama similar. Disfrútala. Dos conversaciones escuchadas llevaron a ambos los mejores y peores momentos de mi vida. Sé que suena confuso, pero ¿no es así la vida? Ni siquiera debería haber estado allí. Viajé a Chicago para renegociar un contrato con un proveedor que había incumplido varias fechas de entrega. Contacté al proveedor, pero me dijeron que no habría negociaciones porque acababan de presentar la solicitud de quiebra. Llamé al aeropuerto y descubrí que si me apresuraba podría volar de regreso a casa a las 11 de la mañana. Salí a las 7 y regresé a casa a las 2. Pasé por la oficina para contarle a mi jefe sobre la situación con Arges. Entré al edificio y tomé el ascensor hasta el tercer piso, pero decidí revisar el baño antes de informar a Mike. Estaba sentado en el cubículo más alejado cuando alguien más entró y tomó el cubículo en el otro extremo. Oí sonar un teléfono celular y el tipo al otro lado contestó. Reconocí la voz como Dan Winters. Hola. Oh, hola. No, no lo creo. Mike mandó a Henry fuera de la ciudad otra vez, así que estará con Claudine esta noche y mañana por la noche. Vaya, incluso podría tomarse el día libre y pasarlo con ella. Nunca. No sin Mike. Está bien, le preguntaré y veré cuándo estará libre de nuevo. Pero sé que no sucederá hasta que Henry regrese. Está bien. Contactaré a Mike y te llamaré de regreso. Oí a Dan descargar el agua, lavarse las manos y salir de la habitación. Me senté y pensé en lo que acababa de oír. Mi jefe, Mike, me había enviado fuera de la ciudad, y ahora Mike iba a pasar tiempo con mi esposa, Claudine, mientras yo estaba fuera. A juzgar por el tono de la conversación de Dan, parecía que esta no era la primera vez que ocurría algo así y había algo más en lo que pensar. Dan no podía no notar que mi cubículo estaba ocupado, pero aún así mantuvo una conversación normal y un tono de voz normal, lo que al menos para mí significaba que no le importaba si la persona en mi cubículo escuchaba lo que estaba diciendo. Lo que eso significaba para mí era que a Dan tampoco le importaba, porque era un conocimiento común. De todos modos, podría haberse dicho en voz alta porque el buen Henry no estaba cerca para escucharlo. Henry, pobre, estaba en Chicago. Al final, decidí que no iba a involucrarme con Mike. Salí del edificio y me dirigí a casa, sin molestarse en llamar a Claudine en el camino. Pensé en nuestro matrimonio y nuestra relación. Conocí a Claudine durante mi último año en la Universidad de Eastern Michigan. Fue amor a primera vista por mi parte, pero no por la suya. De hecho, me tomó al menos una docena de intentos antes de que aceptara salir conmigo. Una vez que comenzamos a salir, Claudine continuó viendo a otras personas y solo logré verla 2 o 3 veces al mes. Me dijo que no iba a tener una relación con nadie hasta que estuviera segura de que estaba lista para sentar cabeza, y luego reduciría su búsqueda a aquellos que realmente le interesaran. Estaba cansado de ser uno más y aunque la deseaba, decidí dejarlo y dejé de llamarla. Ella pasó a formar parte de la larga lista de cosas que realmente quería pero que nunca conseguí. Aproximadamente un mes antes de graduarme, estaba sentado en uno de los cafés fuera del campus cuando Claudine entró, me vio, se acercó y preguntó si podía acompañarme. Dije que sí y ella se sentó. Me preguntó cómo estaba y le dije que estaba bien. Luego preguntó por qué había dejado de llamarla. Estoy cansado de hacer cola, Claudine. No puedes ganar el corazón de una chica de esa manera, Henry. No lo veo así, Claudine. Para mí era perseguir algo que no quería ser atrapado. Te dije que eventualmente reduciría la búsqueda, Henry. Sí, dijiste eso, pero no dijiste que sucedería pronto. Y hay un límite a cuánto tiempo voy a pasar en lo que podría ser una propuesta perdedora. No es muy romántico que un hombre se sienta así. No recibí mucha ayuda de tu parte, Claudine. Era solo uno más de muchos y me trataste igual que a los demás, así que lo acepto. Estabas en mi lista corta, Claudine, pero aún estoy en la lista. Estoy en un punto de mi vida donde necesito algo permanente. Me iré de aquí en poco más de 3 semanas y aún no sé a dónde iré.
Tengo ofertas de ambas costas y aún no he decidido a dónde iré, pero probablemente no estaré aquí mucho tiempo. Incluso si estuviera en tu lista corta cuando dejaste de llamarme, no quedaría suficiente tiempo para crear la relación que quiero. Lo siento, Henry. Se levantó y se fue. También tenía una lista corta. Estas eran las ofertas de trabajo que recibí después de enviar mi currículum y pasar por entrevistas. Me decidí por una en Atlanta y comencé un nuevo trabajo una semana después de graduarme. Pasé las primeras 2 semanas adaptándome al trabajo, conociendo a mis compañeros y asentándome en mi apartamento. Había media docena de mujeres solteras en mi lugar de trabajo y cuando se enteraron de que era nuevo en la zona, un par de ellas ofrecieron mostrarme alrededor. Acepté su oferta y me encontré con 3 de ellas de vez en cuando. No había chispa entre ninguna de ellas y yo. Y nuestras relaciones eran más como las de buenos amigos que se desvanecieron gradualmente. Conocí a una mujer que vivía en mi complejo de apartamentos. Y aunque tampoco había chispa entre nosotros, Carrie estaba abierta a una relación de amigos con beneficios. Y eso fue en lo que me asenté. Dejé de buscar. Pasaron 8 meses y luego mi empresa compró otra empresa. El trabajo a menudo se duplicaba y muchos de los empleados de la empresa adquirida fueron despedidos o trasladados a otros trabajos. Luego, un día, escuché una voz familiar detrás de mí. Hola, extraño. Me di la vuelta y vi a Claudine sonriéndome. De todos modos, Claudine y yo comenzamos a salir. Y después de unos 6 meses, Claudine me dijo que estaba buscando otro trabajo. Cuando le pregunté por qué, leyó el manual de políticas y procedimientos de la empresa. Henry, claramente dice que los familiares no pueden trabajar en el mismo departamento. Esta fue mi primera indicación de que la lista corta de Claudine consistía en solo un nombre. Ella pudo negociar un traslado a otro departamento y, 3 meses después, nos casamos. Los siguientes 5 años fueron maravillosos. Decidimos no tener hijos hasta que tuviéramos tiempo para viajar y disfrutar de la vida, que es lo que hicimos. Cuando llegué a casa, aparqué a una cuadra de distancia y caminé hasta mi casa. Mi plan era entrar a la casa, encontrar un buen escondite y luego atrapar a Mike y Claudine en el acto. Si hubiera atrapado a Mike, lo habría confrontado y echado a Claudine, luego habría contratado un buen abogado. Pero no fue posible atrapar a los traidores. Al menos no entonces. Claudine debió haber salido temprano del trabajo porque su coche ya estaba en el garaje. Entré al garaje por la puerta trasera y abrí la puerta que llevaba del garaje a la casa en silencio. Esperaba que tal vez Claudine estuviera en la ducha acicalándose y enviándose a sí misma para su amante, lo que me daría la oportunidad de entrar a la casa y esconderme. Pero Claudine estaba en la cocina hablando por teléfono. A través de la puerta ligeramente abierta, escuché mi segunda conversación telefónica unilateral del día. ¿Cuándo entenderás finalmente que cuando digo no, quiero decir no? Mike, no te creo. Me mentiste la primera vez y lo harás de nuevo. Es malo que me hagas engañar a Henry, pero no lo haré mientras hable con él por teléfono. No, puedes venir después de que él me llame por la noche y no un minuto antes. Está bien. Te llamaré en cuanto tenga noticias de él. Cerré la puerta en silencio y regresé a mi auto, aunque una parte de mí seguía diciendo que no, esto debe ser algún tipo de error. Ella no me haría eso. Pero después de lo que acababa de oír de sus propios labios, no quedó ni una gota de duda en mí. Una cosa que sabía con certeza era que si Claudine no iba a llamar a Mike hasta que hablara conmigo, no llamaría a Mike. Esa noche, me detuve en una cabina telefónica de una estación de servicio y miré las páginas amarillas. Me tomó 9 llamadas telefónicas antes de encontrar una agencia de detectives que todavía empleaba a un investigador privado y estaba dispuesta a reunirse conmigo con tan poca antelación. Fue un gran esfuerzo hacer que Hick. Y eran lo que quería. Pero a la mañana siguiente, 10 minutos después de que Claudine se fue al trabajo, la persona de la agencia estaba ocupada instalando vigilancia de audio y video en la casa. Una hora después de que se fue, llamé a Mike a su celular y le dije que tal vez tendría que quedarme en Chicago un día más de lo planeado. Le dije que parecía que Arges estaba cerrando sus puertas para siempre y que los abría en un día o 2. Luego llamé a Claudine al trabajo y le pregunté con quién había hablado. Anoche llamé 4 veces y obtuve una línea ocupada cada vez. Finalmente, me rendí e hice un esfuerzo para no llamar más.
No sé por qué no pudiste contactarme, querida. Anoche no contesté el teléfono en absoluto. Incluso estaba esperando tu llamada. No importa. Solo necesitaba escuchar tu voz y decirte que te amo. Yo también te amo, cariño. Apúrate a casa, ¿vale? Parece que estaré aquí hasta pasado mañana. Si necesitas llamarme, hazlo en mi móvil, ya que podría quedarme tarde en reuniones tratando de resolver problemas con Arges. Como estoy hablando contigo ahora, no volveré a llamar esta noche. Te llamaré mañana cuando sepa más sobre cuándo podré irme. Después de eso, intenté mantenerme alejado de miradas curiosas para que nadie pudiera decirle a Claudine o a Mike que estaba en la zona. Aparqué el coche de alquiler en la calle. Cuando Claudine llegó a casa a las 17:45, el Escort de Mike entró en la entrada. 20 minutos después, salió y entró en la casa. No llamó a la puerta ni tocó el timbre, simplemente la abrió y entró. Esto me enfureció casi tanto como el hecho de que durmió con mi esposa. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, arranqué el motor y me fui. Esa noche, fui al cine, y al día siguiente me relajé en la piscina del hotel un poco y luego vi televisión a la 1 p.m. Llamé a Mike y le dije que Arges había despegado, pero que no podría volar hasta la mañana siguiente. Luego llamé a Claudine y le dije lo mismo, pero que pasaría un día antes de que pudiera regresar a casa. Le dije que no la llamaría esa noche ya que necesitaba irme a la cama temprano porque tenía que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana para mi vuelo. Aparqué en la calle otra vez. Y cuando Mike llegó y entró en mi casa, no sabía que iba a pagar caro por lo que me hizo. Claudine tampoco estaría feliz con este trato. A la mañana siguiente, Claudine se fue al trabajo a las 7:15, y para las 9, los investigadores de Stillwell habían retirado todo su equipo de la casa. Le pedí que guardara el micrófono espía y cuando pasé por la oficina de Stillwell esa tarde para pagar el saldo de mi factura, también compré el micrófono espía. A las 14, tenía un DVD en mi maletín y me dirigía a casa para verlo mientras esperaba que Claudine llegara del trabajo. Me abrió los ojos. Mike trató a Claudine como una porquería. Esto duró horas y pude verlo más tarde. Empecé a saltarme las partes principales para escuchar dónde estaban hablando. ¿Ya le has dicho que estás lista para tener un bebé? Solo la semana pasada, como me pediste. ¿Qué dijo él? Dijo que estaba contento porque estaba listo para ser papá. Bueno, él no lo será porque será mi hijo. ¿Verdad, cariño? Todos mis hijos serán tuyos. ¿Dejaste de tomar las pastillas como te dije? Sí, cariño. Le dije que había dejado de tomar las pastillas y que necesitaba usar protección. Dile que quieres planificar el momento de tu embarazo. ¿Cuándo serás más fértil nuevamente? El 21, cariño. Entonces necesito que envíes a tu aburrido esposo fuera de la ciudad del 19 al 23. Probablemente valga la pena planear estos días como vacaciones o licencia por enfermedad. Suena bien, cariño. Ya lo estoy esperando con ansias. Me sorprendió que Claudine estuviera lista para tener un bebé. Ella no me dijo nada sobre esto. Mike pasó la noche con ella y luego le dijo a Claudine que planificara tener una cena en un motel con él esa tarde. Cuando Claudine llegó a casa, escondí el DVD y cociné la cena en la estufa. No estaba listo para enfrentarla aún. Así que cuando ella corrió hacia mí, me abrazó y se inclinó para darme un beso, me preparé y esperé no vomitar. ¿Puede esperar la cena? Tengo una hambre tremenda. Creo que puede esperar. Bien. Baja la temperatura. O apágala para que no se queme mientras subo corriendo a darme una ducha rápida. Encuéntrame en la cama en 5 minutos. Bien. Aceptado. Me preguntaba qué estaba pasando. Ella no hizo nada de lo que Mike le había dicho que hiciera ni lo que le prometió que haría. Luego nos sentamos a cenar. Ella me contó todos los chismes recientes que me había perdido porque estuve fuera. Y luego lavamos los platos, vimos televisión y nos fuimos a la cama. Me dormí rápido y no supe si ella llamó a Mike o no. Escuchar la conversación telefónica me daría la respuesta a esta pregunta. El día siguiente era sábado, el único día del mes en que Claudine se hacía el peinado. Tan pronto como ella salió, miré en el botiquín del baño.
Después de ver el DVD, fui al baño y revisé si Claudine tenía un paquete de pastillas. Conté las pastillas y había una menos que el día anterior. Así que le mintió a Mike sobre dejar las pastillas. Luego saqué la cinta de la grabadora de la línea telefónica y la escuché. Está profundamente dormido. ¿Hiciste lo que te dije? Por supuesto que lo hice. ¿Cómo terminaste con un payaso tan ignorante como él? No es tan malo. Claro que no. Es ignorante. Pero es bueno para nosotros, cariño. Si no hubiera sido tan ignorante, podríamos haber sido descubiertos. ¿Ya has pensado en cómo persuadirlo para que nombre al niño Michael si es un niño, y Michelle si es una niña? No, pero aún tenemos mucho tiempo antes de que tengamos que decidirlo. Quiero que encuentres una manera de pasar una hora más o menos conmigo el martes. Lo intentaré. Hubo más en la conversación, pero ese era el punto. Me preguntaba cómo había comenzado y cuánto tiempo duró. No es que importe. Comenzó y continuó, y como resultado, dolerá mucho. Hice una cita con un abogado el lunes y estuve en su oficina el martes por la tarde cuando Claudine me llamó y dijo que trabajaría hasta tarde. Ya había mostrado la cinta al abogado, así que ambos sabíamos lo que significaba trabajar hasta tarde. Todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. No había violaciones en ese estado, por lo que los bienes debían dividirse por igual. Ambos teníamos sueldos comparables, por lo que no había pensión alimenticia. Lo que aprendí de esta experiencia fue que nuestro estado permitía demandas por alienación de afecto, y eso era un gran problema. Mike manejaba mi departamento y el manual de políticas y procedimientos de la empresa y de Claudine era bastante específico en cuanto a las relaciones entre gerentes y subordinados. Que Mike tuviera algo que ver con Claudine estaba estrictamente prohibido. Que él me enviara fuera de la ciudad para que pudieran estar juntos equivalía a una sentencia de muerte. Así que, además de demandar a Mike por alienación de afecto, demandaría a la empresa por incumplimiento de los requisitos del estatuto. Al menos, Mike y Claudine se unirían a las filas de los desempleados y las posibilidades eran buenas de que la empresa resolviera la demanda sin publicidad. No podría trabajar allí de nuevo después de demandar. Pero dado eso, me di cuenta de que todos con los que trabajaba, como lo evidenció la llamada de Dan, sabían que estaba siendo acosado y se mantenían en silencio al respecto. No quería quedarme allí y trabajar con ellos de todos modos. Todo estaba decidido antes de que saliera de la oficina del abogado. Mike, Claudine y la empresa estaban programados para ser notificados el viernes por la mañana. La empresa debía ser notificada primero, representada por Marge Bishop, la gerente de recursos humanos, luego Mike y Claudine. Esto se hizo con la expectativa de que Marge llamaría inmediatamente a Mike y hablaría con él cuando el servidor de procesos llegara a su escritorio. Mike sabría quién era este tipo y qué le pasaría tan pronto como colgara. La hora estaba establecida para las 11 de la mañana. Como todos los viernes al mediodía me encontraba con Claudine para almorzar. De esta manera, podría ahorrar algunos dólares al no comprar comida para esta traidora. Cuando salí de la oficina, vi a una mujer sentada en la recepción. Nuestros ojos se encontraron y ella me sonrió nerviosamente y desvió la mirada. Me parecía familiar, pero no podía recordar dónde la había visto. Estas cosas pasan y sabía que seguiría en mi mente y me molestaría hasta que pudiera recordar esa noche. Mi beso con Claudine sabía a pasta de dientes. Ella repelmente se levantó y llamó a Mike después de que me quedara dormido. Al día siguiente revisé la grabación en el grabador de voz y era casi una repetición de la última llamada que escuché. Ella le dijo que había hecho todas las cosas que él le dijo que hiciera, pero en realidad no lo hizo. Discutieron lo que harían en mi próximo viaje y hablaron sobre cómo Claudine se escaparía para encontrarse el sábado o domingo. No sabían, pero no tenían razones para ocultarse. Después del viernes, no tenía idea de qué pasaba con Claudine. Nuestro hacer el amor no había cambiado y no había señales de que ella estuviera infeliz conmigo. El amor y el afecto parecían estar presentes. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella con Mike y por qué le mentía tanto sobre lo que hacía según sus instrucciones? Bueno, él no estaba casado, así que podría haberse mudado con él después de su despiadada revelación del viernes. El viernes a las 9 de la mañana le dije a Mike que tenía una cita con el médico a las 10 y, dependiendo del resultado, podría no volver.
Es una pena que no estuviera allí donde podría haberlo visto cuando se le entregaron los documentos. El tipo que entregaba los papeles trabajaba para un abogado y tenía la tarea de entregar los papeles a Mike y decir, el ignorante me pidió que te dijera que te desea un buen día. Pero necesitaba pasar por la casa y empacar todas las cosas de Claudine cuando ella llegara apresuradamente después de haber sido notificada. Salí a las 10, llegué a casa y comencé a empacar las cosas de Claudine, moviéndolas al garaje. Estaba aproximadamente a un tercio del camino cuando sonó mi teléfono celular. Miré mi reloj y vi que faltaban 10 minutos para las 12. Era Claudine quien llamaba. Sonreí y envié esa llamada y una docena de otras al buzón de voz. Luego sonó el teléfono en casa y levanté el auricular. Hola, Henry. ¿Qué haces en casa? ¿Y qué significan estos papeles de divorcio? ¿Y qué demonios es toda esta tontería sobre adulterio? Bueno, en primer lugar, lo que hiciste con Mike fue adulterio. Y por lo que hiciste con Mike, te estoy divorciando. En cuanto a lo que estoy haciendo aquí en casa, estoy recogiendo tus cosas y moviéndolas al garaje, donde estarán cuando vengas a recogerlas. Solo espera, Henry. No hagas nada hasta que llegue. Necesitamos hablar. Cariño, no es lo que piensas. Me voy ahora mismo y voy directo a casa. Te amo, Henry. No lo dudes. Ni siquiera lo dudes. Colgó antes de que pudiera decirle que no se preocupara porque sería una pérdida de tiempo. Entré a la oficina y tomé una copia del DVD, la puse en el reproductor, encendí la televisión y luego volví a trabajar empacando las cosas de Claudine. La escuché entrar a la casa y subir corriendo las escaleras. Ella se apresuró hacia mí y trató de abrazarme, pero yo la empujé. Tomé su mano, la conduje al sofá, la senté en él y luego fui al reproductor y presioné el botón de reproducir. Siéntate aquí y mira hasta que termine. Y luego escucharé lo que tienes que decir. Pero te advierto de antemano que solo estarás perdiendo tu tiempo. 5 minutos después, ella entró en el dormitorio. Pero antes de que pudiera decir una palabra, te dije que lo miraras hasta que termine, y luego escucharé. Aún te quedan 40 minutos. Agradece que solo te hice ver los aspectos destacados y no las largas horas que tuve que ver. No necesito ver esto. Estuve allí. Sé lo que pasó. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Perdiendo mi tiempo porque no es lo que piensas? Y tengo que hacerte saber eso. ¿Soy un tonto? ¿Todo esto se hizo con efectos especiales? No hace falta sarcasmo, Henry. Quiero decir que no tiene nada que ver contigo ni con nosotros. Te amo, Henry. Y siempre lo he hecho. Mike no debía haber nacido, pero lo hizo. Y terminé gustándome lo que obtuve de él. Así que seguí viéndolo. No me gusta, Henry. Y para decirte la verdad, la mayoría de las veces ni siquiera me gusta realmente. Nunca fue una amenaza para ti, Henry. Soy tuya y siempre lo seré. Me reí de esto y luego dije, ¿cómo puede pasar algo que no debería pasar y luego seguir ocurriendo? Conocí a Mike probablemente media docena de veces después de que llegué aquí. Y antes de que tú y yo comenzáramos a salir. Bebí mucho en la última fiesta de Navidad de la empresa, ¿recuerdas? Te reíste de cómo me estaba comportando. Y me sentí bien y pasé un gran rato. Bailé con todos en el departamento. Y cuando llegó el turno de Mike, me besó. No había nada especial en eso. Casi todos los chicos allí hicieron lo mismo. Estaba de muy buen humor, así que me alejé un poco de él. Y luego me llevó de vuelta a nuestra mesa. Alrededor de media hora después me levanté para ir al baño. Cuando salí y estaba de regreso a nuestra mesa, se abrió la puerta. Una mano me agarró por el codo y me arrastró a una habitación oscura. Pensé que eras tú. Grabó lo que pasó entre nosotros en su teléfono móvil. Me di cuenta de que podrías oír sobre esto y no creerme. Después de esa noche, traté de mantenerme alejada de él. Pero 5 semanas después, cuando tú estabas fuera de la ciudad, un grupo de nosotros fuimos a Sed a tomar algo después del trabajo. Mike vino y, aproximadamente una hora después, se acercó a mí, se inclinó y susurró, ven. Le dije que no iría a ningún lado con él.
Y él sonrió y dijo, está bien, veamos qué dicen tus colegas cuando escuchen esto. Sacó su teléfono móvil. Pero antes de que pudiera presionar el botón para reproducir algo, le dije que no. Agarré mi bolso y lo seguí al estacionamiento. Después de eso, cada vez que él ordenaba, obedecía. Había algo en mí que ni siquiera sabía que tenía y él lo encontró. Estaba con él porque siempre tenía miedo de lo que haría si decía que no. Sí, me encantaba. Pero lo hubiera detenido en un abrir y cerrar de ojos si hubiera podido ponerle las manos a ese maldito teléfono móvil y destruirlo. Te amo, Henry. Honestamente, te amo. Pero no lo suficiente como para confiar en mí. Deberías haber venido a mi casa en esa fiesta de Navidad. Deberías haberme creído y creído en mi amor por ti. Pero no lo hiciste. Porque no lo hiciste. Todos con los que trabajo se ríen del cornudo ignorante a sus espaldas. Todos en el trabajo lo saben. Pero yo estaba fuera de la ciudad el martes, ¿verdad? Me humillaste frente a todos, Claudine. Y no importa por qué lo hiciste. Lo único que importa es que lo hiciste y continuarías haciéndolo. Hubiera seguido haciendo esto si no me hubiera enterado. No hay lugar en mi vida para una esposa infiel. Así que, si has terminado con lo que viniste a hacer aquí, puedes comenzar a mover algunas de tus cosas al coche. ¿Por qué debería irme? Esta casa es tan mía como tuya. Porque no tengo a dónde ir. Pero tú sí. Puedes vivir con tu amante. Por supuesto. La verdadera razón es que, dado como me siento ahora, hay una buena posibilidad de que te haga daño si intentas quedarte aquí. ¿A quién crees que estás engañando, Henry? No eres el tipo de persona que me haría daño ni a mí ni a ninguna otra mujer. El antiguo Henry nunca habría hecho esto. Pero tú y Mike crearon un nuevo Henry. Y ni siquiera sé cómo se comportará el nuevo Henry. Tiene mucho enojo acumulado y necesita ser liberado. Estar cerca cuando eso ocurra probablemente no sería algo bueno. Solo vete, Claudine. No quiero mirarte. No quiero oír tu voz. No quiero oírte. Solo vete. Ella me miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas y empezó a decir algo, pero le grité, sal de aquí. Salió corriendo de la habitación y yo volví a meter sus cosas en bolsas de plástico. Pasé el fin de semana haciendo trabajos alrededor de la casa, limpiándola para que se viera mejor cuando la pusiera a la venta. Claudine podría haber querido comprarme y quedarse con el lugar, pero ciertamente no quería eso después de ver a Mike en mi dormitorio. Pero incluso si Claudine lo quisiera, aún necesitaría obtener una tasación de mercado. Así que me quedé limpiando y poniendo la casa en orden para que se viera atractiva para el agente inmobiliario. No tenía idea de lo que me enfrentarían cuando fuera a trabajar el lunes. Lo que recibí no fue nada como lo que esperaba. Al salir del ascensor y dirigirme a mi escritorio, Dan Winters se levantó y empezó a aplaudir. Luego, todos en la sala se levantaron y vitorearon. Dan se acercó a mí y dijo, déjame invitarte a una taza de café. Me llevó a la sala de descanso, donde tomamos café y nos sentamos en una mesa. Serry Gosset se acercó y se unió a nosotros. Serry miró a Dan. Él asintió y Serry dijo, nos eligieron para disculparnos en nombre del equipo. ¿Disculparse por qué? Por guardar silencio sobre lo que pasó entre Mike y Claudine. No sabíamos cuál era la situación, así que permanecimos en silencio. ¿Cuál es la situación? No entiendo. No pensamos que realmente fueras ese tipo de persona. Pero hay tipos que les gusta que sus mujeres duerman con otros hombres y tipos que les gusta ver a sus esposas con otros hombres. Hay matrimonios abiertos, por así decirlo. No sabíamos si este era realmente el caso, así que solo nos mantuvimos en silencio. Solo cuando notamos que esto solo pasaba cuando estabas fuera de la ciudad empezamos a sospechar que no tenías idea de lo que estaba pasando. Miré de Dan a Serry y creo que aún podían ver que estaba tratando de entender lo que intentaban decir. Entonces Serry dijo, decidimos que deberíamos contártelo, pero de una manera que, si no sabías, pudiéramos informarte. Y si sabías, no te avergonzaríamos preguntando cara a cara. Dan tomó la delantera y supe que debías estar en Chicago cuando te vi dirigiéndote al baño. Así que te seguí e inventé la conversación telefónica que escuchaste.
Si lo sabías, no habría habido una reunión cara a cara para evitar incomodidades. Y si no lo sabías, te daría una advertencia. Recibimos nuestra respuesta el viernes mientras servíamos a Mickey y Claudine. La guinda del pastel fue que también atendieron a la empresa. Mike fue llamado a la oficina y suspendido sin sueldo mientras se investigaban las acusaciones contra ti. Esto es exactamente lo que se dijo en las felicitaciones que recibiste esta mañana. Deshazte de esto y también demandó a él. Serry dijo que lo enviaron a casa a la 1 de la tarde. Y a las 3 llamaron a todos en la oficina y preguntaron si sabíamos qué estaba pasando. La dirección trata a la mayoría de nosotros de manera diferente ahora. Dicen que al no informarlos, te dimos la oportunidad de demandarlos. Espero que, cuando lleguen los grandes jefes esta mañana, te llamen. Lo primero que planeo es reunirme con Markman y entregarle mi carta de renuncia. En cuanto a hablar con él, mi abogado ya me dijo que deben dirigir cualquier pregunta a él. ¿Por qué te estás resignando? Después de escuchar esa conversación telefónica, pensé que todos aquí sabían lo que estaba pasando y se estaban riendo de mí a mis espaldas. No hay forma de que puedas seguir trabajando con un grupo así. No queremos que te resuelvas. Puede que no tenga una opción en el asunto. Es poco probable que me dejen aquí ya que los estoy demandando. Otra razón para renunciar es para poder irme en mis propios términos y no ser despedido debido a alguna excusa fabricada que se usaría para ocultar la verdadera razón de mi despido. Miré mi reloj y dije que era mejor que volviera a mi escritorio. Me levanté y extendí mi mano a Dan. Gracias por la advertencia. Nos dimos la mano. Abracé a Serry y me dirigí a mi escritorio. A las 9:15, me llamaron a la oficina de Markman y le entregué mi carta de renuncia. Me preguntó qué pasaba y por qué, y se lo dije. Me devolvió la declaración y dijo que nunca harían algo así. Además, tenemos planes para ti. Queremos que tomes el lugar de Mike ahora que él está despedido, queremos discutir tu reclamación. Pero entiendo que necesitaremos hacer arreglos con tu abogado antes de que podamos hacer esto. Lo demás fue como se esperaba. Mike y Claudine fueron despedidos. El abogado y la compañía acordaron que la compañía pagaría los honorarios de mis abogados y yo retiraría la demanda. Conseguí el trabajo de Mike, que me dio un aumento de raíz 18,000 al año. Claudine no impugnó el divorcio y no necesitaba la casa, así que la vendieron. No la he visto ni he sabido nada de ella desde el día en que le di el cheque por su parte de la venta de la casa. Mike resolvió una demanda por ejecución hipotecaria. Tuvo que vender su casa para recaudar dinero. Con ese dinero y mi parte de la venta de la casa, compré un apartamento de alta gama. Un día Mike respondió a un golpe en la puerta de su apartamento y un hombre con pasamontañas le dio un puñetazo en la cara. Un vecino que regresaba a casa después de salir de noche lo encontró acurrucado en una pelota y llamó al 911. Por alguna extraña razón, 2 detectives se acercaron a mí y me preguntaron si podía arrojar algo de luz sobre el caso. Todo lo que pude hacer fue repetir las inmortales palabras del sargento Schultz: no sé nada. Cuando me preguntaron si podía explicar el tiempo que pasé la noche que le sucedió al pobre Mike, les dije que solo estaba pasando tiempo con mi televisor. ¿Entonces no tienes una coartada para esta vez? ¿Coartada? ¿Por qué demonios necesito una coartada? Entiendo que el caso sigue abierto. De cualquier manera, esa fue la peor parte de la historia. La mejor parte comenzó alrededor del momento en que finalizó el divorcio. Habían pasado unos 3 meses desde que mi divorcio fue definitivo y, aunque había vendido la casa, todavía vivía en ella. Mientras esperaba la fecha de cierre, conducía al trabajo y vi a una mujer tratando de cambiar una llanta ponchada. Me detuve a ver si podía ayudar. Ella me parecía familiar y solo cuando estaba levantando el auto del gato, recordé quién era. Esta era la misma mujer que me sonrió nerviosa la última vez que estuve en la oficina de mi abogado. Cuando puse el gato y la llanta desinflada en el baúl, ella me agradeció mi ayuda y se ofreció a pagarme por ello. Le dije que podía invitarme una taza de café y un bollo dulce en The Dennis, al otro lado de la calle. Ella sonrió y dijo que lo habría hecho. Nos presentamos mientras cruzábamos la calle hacia el restaurante. Su nombre era Tammy. Cuando nos sentamos, dijo: tengo la sensación de que te conozco de alguna parte. Me reí y dije: esa es la sensación que tuve cuando te vi en la oficina de mi abogado.
Exacto. Ahí es donde te vi. Pero cuando te vi allí, tuve la sensación de que te había visto en algún lugar antes. ¿Vives en esta zona? Bloque 1200 en Wilcox. Está a solo 6 cuadras de mí. Probablemente te haya visto de paseo o en una de las tiendas locales. Si no estoy tocando un tema delicado, ¿con qué necesitabas ayuda legal? ¿Cómo deshacerse de un esposo abusivo? ¿Y tú, cómo deshacerte de una esposa infiel? ¿Hay algún progreso? La decisión final debe tomarse en 60 días. Tan rápido que no se resiste. Ojalá pudiera decir lo mismo. No todo es tan sencillo como yo lo entiendo. Yada Belges no está luchando contra el divorcio en sí, pero pasó meses peleando por cada mueble, cada pequeño detalle. Y quien se queda con las fotos en los álbumes de fotos. Incluso se pelea por quien mete los peces en el acuario. No quiero ser demasiado personal, pero ¿por qué no dejas que todo se vaya al infierno y le dejas tener lo que quiere? En primer lugar, si te lo guardas para ti después de que él haga tanto alboroto al respecto, solo te recordará a él. La otra cosa es que probablemente solo esté peleando por eso para molestarte. Tómalo de él. O podrías darle algo de lo que quiere. ¿Qué tienes en mente? ¿Estás peleando por la mesa de café? Córtalo por la mitad con una motosierra y dale la mitad. Fotos en un álbum. Recorta de las fotos todo lo que no quieras que tenga y luego dale los álbumes. No sé mucho de acuarios, pero no veo por qué uno podría mostrar más afecto por los peces que viven en ellos. Desenchúfelo y déjelo por un par de días, luego dígale que venga a buscarlo. O mejor aún, que se lo entreguen. No pensé que pudiera estar tan enojada y desagradable. No es mezquino ni repugnante. Todo lo que estás haciendo es devolverle a él lo que él te da a ti. Todo lo que hace es tratar deliberadamente de cabrearte. Él se complace en hacerte sufrir. ¿De verdad crees que le importa una silla blanda o un pez? ¿Por qué malgastar energía jugando a sus juegos? Puedes comprar una mesa de centro nueva, una que no se imprima con el recuerdo de ella. Puedes copiar los álbumes de fotos antes de dárselos y reemplazar los peces de colores por $1 cada uno. El propósito del divorcio es deshacerse de él. Dejar que se quede y pelee constantemente por cosas que no importarán a largo plazo simplemente no tiene sentido. ¿Pensarías que mi abogado debería haberme dicho eso? ¿Por qué necesita esto? Se convirtió en abogado porque, como abogado, podía ganar un buen dinero. Es posible que esté trabajando para que usted se divorcie, pero cuanto más tarde, mayor será su puntaje. ¿Por qué debería importarle que tú y tu esposo quieran pelear por los muebles y retrasar el proceso? Probablemente debería haber pinchado una llanta antes. Tengo muchas más buenas ideas si desea discutirlas durante la cena de esta noche. Fue un intento fallido y no esperaba que tuviera éxito, pero ella me sorprendió y dijo que realmente le gustaría. Cuando la recogí a las 7, me sorprendió nuevamente cuando estaba en la cuadra 1200 de Wilcox. No le presté mucha atención, pero era un área bastante exclusiva. Se suponía que la casa a la que me acerqué valía alrededor de unas 5 millones, y me pregunté por qué no mencionó esta casa en sus disputas con su exmarido. Cenamos en Alfrado's y comimos escalopinos de ternera y risotto. Le conté mi historia y en respuesta ella me contó la de ella. Su historia era simple. Su esposo se volvió violento cuando bebía. Siempre se sintió culpable. Al día siguiente, se disculpó y juró que nunca volvería a suceder si ella lo perdonaba. Pero, por supuesto, así fue, hasta que finalmente tuvo suficiente. Ella llamó a la policía varias veces para que, cuando llegara la fecha límite, se registrara su abuso. Ella llamó a la policía y él terminó en la cárcel. Ella se negó a pagar la fianza por él, y cuando fue puesto en libertad, se le entregaron los documentos de divorcio y una orden de restricción, que violó de inmediato. Llegó a casa borracho, la golpeó de nuevo y luego volvió a dormirse. Cuando fue puesto en libertad, le dieron 90 días por desacato al tribunal y violación de una orden de restricción. Cuando fue puesto en libertad, le advirtieron que la próxima vez pasaría 6 meses en prisión y que la tercera vez recibiría 1 año. Decidió que no le gustaba la cárcel y comenzó a molestarla por los muebles. Después de cenar, le sugerí que fuéramos al Hongo Negro de al lado a tomar una copa y bailar, y ella estuvo de acuerdo.
La llevé a casa alrededor de la 1:00 am y la acompañé hasta la puerta. Le dije que me gustaba y que me gustaría volver a hacerlo. Y entonces ella preguntó, ¿puedes hacerme un favor y besarme? Me encantaría, pero, ¿por qué te está haciendo un favor? No mires atrás, pero hay un Ford F-150 rojo y blanco justo al final de la calle. Quiero que este idiota vea esto. ¿No deberías estar adentro y llamar a la policía? Y cantae. La orden judicial dice 150 metros, pero donde él se sienta son 160 metros. Lo sé porque lo medí yo mismo. ¿Qué pasa si se enoja y dice al diablo con la orden de restricción? Ella abrió su bolso y me mostró el arma que tenía y dijo que casi me alegraría si él lo hiciera. La abracé y la besé. Entonces ella dijo, llámame, y entró en la casa. Hice una regla para no mirar la camioneta cuando me alejaba. No me sorprendió en absoluto cuando el camión se alejó de la acera y me siguió hacia mi casa. No disminuyó la velocidad mientras pasaba, pero estoy dispuesto a apostar que recordó mi dirección. Sería interesante ver qué haría con él durante las próximas 2 semanas. Me reuní con Tammy 3 veces durante las siguientes 2 semanas y aprendí un poco más sobre ella. Ella era dueña de su casa por completo y le pertenecía a ella antes de casarse con TJ, por lo que él no tenía derecho sobre ella. Ella era lo que ella llamaba una niña de fondos fiduciarios, ya que sus padres y abuelos eran muy ricos y establecieron varios fondos fiduciarios para ella, a los que se unió cuando cumplió 21 años. También descubrí que ella trabajaba sin paga, como voluntaria en varias organizaciones benéficas de la ciudad. Cada cita terminaba con uno de sus besos y en 2 de cada 3 citas el F-150 me seguía a casa. Estuve a punto de entrometerme en los asuntos de Tammy y denunciar el comportamiento de acoso de su ex a la policía, advirtiéndoles que si no hacían algo, yo lo haría, cuando de repente ya no importaba. Tuve una cita con Tammy el miércoles y luego me fui. Pero esta vez no me siguió. No le di mucha importancia a esto, creyendo que para entonces él ya sabía quién era yo y dónde vivía. Tammy me llamó a las 9:30 y me preguntó si podía pasar por la comisaría para recogerla y llevarla a casa. Le pregunté qué le pasaba y ella dijo que me lo diría cuando llegara allí. Resultó que no habría más discusiones sobre muebles o pescado. 10 minutos después de que la dejé, su ex esposo intentó entrar a la casa a pesar de una orden de restricción a 3 pasos de la casa. Tammy usó un arma en defensa propia. Llamó a su abogado mientras esperaba que la policía respondiera y pasó gran parte de la noche en la estación discutiendo su historia con los detectives. Cuando terminó, se le pidió que no saliera de la ciudad y se le dijo que aún podría necesitar hablar con alguien de la oficina del fiscal de distrito. Su abogado le dijo que no tenía nada de qué preocuparse y le ofreció llevarla a casa, pero decidió dejar de llamarme. Cuando nos alejábamos de la estación de policía, ella me pidió que la llevara a un motel. No puedo estar en casa ahora. No habrá motel. Te llevaré a mi casa. No creo que necesites estar solo por un tiempo. Y todo lo que ella pensaba que le gustaba y compraba para sí misma, que a sus padres no les gustaba, era confiscado y desechado. Esto continuó durante años y podría haber continuado varios años más si sus padres no la hubieran presentado a su futuro esposo. Decidieron que él era el adecuado para ella y asumieron naturalmente que ella lo aceptaría ya que tenía todo lo demás. Su madre de hecho comenzó a planear la boda la noche en que la pobre niña rica fue presentada a su prometido, un hombre que nunca había visto en su vida. Fue demasiado para ella. Al día siguiente, vació la caja de joyas de su madre, cargó el coche con algunos artículos que podrían empeñarse, condujo hasta la ciudad, visitó una media docena de casas de empeño, recogió el dinero y se dirigió hacia el oeste. Enviaba recibos a casa para que los objetos robados pudieran ser devueltos. Al final, terminó en Los Ángeles, se involucró con la compañía equivocada y comenzó a usar sustancias ilegales. Hizo muchas cosas que estaban de moda en ese momento. Mucho de ello era solo por despecho hacia sus padres. Finalmente recuperó la razón, regresó a casa y se reconectó con su familia. Conoció a un hombre maravilloso, se casó con él y la vida era perfecta. Hasta que un día llegó a casa y encontró a su esposo sentado en el sofá justo donde estás ahora, viendo esto. Él le mostró un video para adultos en el que ella aparecía. No estoy orgulloso de lo que hice. Jules encontró esta cinta cuando entró en una tienda de videos para adultos mientras estaba en Los Ángeles por negocios.
Después de encontrar la primera, vio todos los videos. Esa noche, cuando llegué a casa y lo encontré viendo la cinta, pensé que mi matrimonio había terminado. Pero no lo estaba. Al menos no al principio. Jules pensaba que era genial tener su propia estrella. Pero cuanto más veía el video, más le afectaba. Empezó a acusarme de engañarlo a sus espaldas. Si llegaba a casa unos minutos tarde, solo era porque estaba en una relación con mi amante. Si me llamaba al trabajo y le decían que estaba en una reunión, él sabía que estaban cubriéndome mientras yo engañaba en algún lugar. Si estaba en casa y él llamaba y no respondía de inmediato, era porque necesitaba distraerme de mi amante y atender el teléfono. Comenzó a beber y, cuando me acusaba de algo, le decía que estaba loco y él me llamaba mentirosa y me golpeaba. Está bien, pero ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? ¿Por qué me mostraste esto? Es parte de tu pasado. Esto fue antes de que me conocieras. ¿Y te preocupa más esto que lo que hice antes de conocerte a ti? Debí haberte mostrado esto. Jules lo encontró por accidente, y podrías hacer lo mismo. No quiero casarme de nuevo y pasar por lo que pasé con Jules. Nunca haría lo que él te hizo. Tal vez no en cuanto a violencia física, pero ¿qué pasa con la desconfianza? ¿Qué comenzarás a pensar cuando tenga que quedarme tarde en el trabajo y salir de la ciudad para seminarios y conferencias? ¿Qué pasa con las fiestas y eventos sociales? Soy una mujer atractiva y atraigo la atención de los hombres. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que empieces a pensar eso? Tal vez me esté escapando para encontrarme con uno, dos o tres de ellos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que empieces a pensar eso? Porque siempre quiero más. Estoy tratando de conseguirlo. Eso nunca sucederá. Porque te conozco, Tammy, y no eres ese tipo de mujer. Sé que si confío en ti, no será en vano. Dices eso ahora, Henry, pero no olvides que Jules alguna vez fue la persona ideal para mí. Y luego cambió. Eres perfecto ahora. Pero lo que sabes ahora puede y probablemente te cambiará también. Si cambias y no nos casamos, podríamos simplemente romper. Solo la miré y me encogí de hombros. Gracias por ser sincero conmigo acerca de esto, pero no cambia nada. Si acaso, esto solo añade otra razón a la lista de razones por las que necesito encontrar mi propio lugar. ¿Otra razón? Sí, Tammy. Además de las que ya he mencionado, también podemos añadir la falta de confianza a esta lista. No quieres casarte conmigo porque no confías en mí. Y no puedo vivir con alguien que no confía en mí. Maldita sea, Henry, no quiero que te mudes. Tal vez, Tammy, pero creo que es mejor así. Encontré un apartamento de 3 habitaciones que me gustó, lo compré y me mudé. Convertí una de las habitaciones en una oficina y me puse cómodo. Mantuve contacto con Tammy y nos vimos un par de veces a la semana. Las citas generalmente terminaban en su dormitorio o en el mío. Creo que Tammy encontró a otro tipo porque empezó a rechazarme cuando la llamaba y le pedía una cita. Así que después de un par de semanas, dejé de llamar. El condominio tenía una piscina y un gimnasio y comencé a pasar tiempo en ambos. También había bastantes mujeres solteras viviendo en el complejo y conocí a algunas de ellas mientras visitaba la piscina y el gimnasio. Salí con muchas personas, pero no había chispa entre nosotros. Así que, en su mayor parte, solo éramos vecinos amigables. Conocí a Carol en el gimnasio una mañana, la invité a salir y nos encontramos un par de veces. No había chispa entre nosotros que condujera a una relación a largo plazo, pero nos gustábamos, así que terminamos viéndonos 2 o 3 veces a la semana. Esto podría haber continuado durante años si no hubiera llegado a casa una noche para encontrar a Tammy sentada en los escalones de mi porche. La invité a entrar y, sentándola en el sofá, le pregunté si quería algo de beber, a lo que ella respondió que vino blanco, si tenía alguno. Le llevé una copa y le pregunté cómo se sentía. Infeliz. Desde que te fuiste, todo ha ido mal para mí. No puede ser tan malo. Ya sabes. Dejaste de verme. Sí, y fue un paso estúpido de mi parte. Dado que ya no eras mi pareja estable. Decidí que necesitaba salir con otros para ver si podía encontrar a alguien que ocupara tu lugar. No sentí que pudiera hacer esto si estaba siquiera parcialmente ligada a ti.
Desde entonces, Henry, he salido con una docena de tipos y he llegado a la conclusión de que simplemente no puedes ser reemplazado. ¿Estoy aquí hoy para suplicarte que me aceptes de nuevo con una docena de tipos? Sí, Henry, con muchos hombres. Conoces mi naturaleza, así que sé lo que estás pensando. Y tienes razón. Ella sacó su bolso, sacó un papel y me lo entregó. Hice esto cuando finalmente acepté que tendría que arrastrarme aquí y suplicar, miré el papel y vi que era un certificado que indicaba que Tammy había sido examinada y no tenía ninguna condición médica. Le devolví el certificado y dije, es algo incómodo. ¿Qué? Supongo que tendré que quitártelo. ¿Significa esto que me aceptarás de nuevo? No lo sé, Tammy. Si por aceptarte de nuevo te refieres a volver a lo que teníamos, no lo creo. Establece cualquier condición que quieras, Henry, y la aceptaré. Solo quiero que vuelvas esta noche. Estoy recogiendo a Tammy de una de sus recaudaciones de fondos y vamos a salir a cenar, tomar algo y bailar para celebrar nuestro 5º aniversario de bodas. Mientras conducía para recogerla, pensé en los últimos 5 años y en algunas de las cosas que le preocupaban a Tammy. No me convertí en Jules. No dudo de ella cuando dice que tiene que quedarse tarde en el trabajo y sé que se comporta bien cuando está fuera de la ciudad. Nunca diré esto en voz alta y ni siquiera permitiré que ella sospeche que tal pensamiento haya cruzado mi mente. Pero hay veces en las que casi desearía que ella se distrajera solo 1 o 2 veces y aliviara la tensión de mí. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? Para ser honesto, estoy muy feliz por el hombre porque se deshizo de la mujer que no le gustaba. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.